Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar un poquito más del tema Bukele y el tema de su seguridad implementada en El Salvador. Una persona me ha comentado, porque ustedes saben muy bien que a mí me gusta leer los comentarios de la gente, que es la manera de aprender de la situación de un país, de los mismos que viven ahí, en el sitio. Los pongo en contexto. Hoy estaba mirando unos cuantos videos en la frontera de México con Estados Unidos y la cantidad de gente que está pasando para Estados Unidos es inimaginable. Oye amigo, ¿qué opinas del muro flotante que van a poner a mitad de río? Voy a decir algo, ese muro flotante a la gente mayor no nos impide, pero a los pocos hay chavalones que van, padre, yo creo que sí le van a impedir, eso se hace un poco más difícil. Miren que la gente que viene subiendo es pura familia, la mayoría, como pueden ver, ve, puros niños de aquí, de 3, 4 añitos, hasta de a meses, ve. Que no es lo mismo ver lo que hace el señor Bukele en un país de Latinoamérica que en un país como España o cualquier país de Europa, que supuestamente son los países más desarrollados, y que estos problemas no ocurren. Entonces, cuando uno critica lo que está haciendo muchas ONGs, una persona, como dicen muchos de los que comentan, se pone a decir o a hablar cosas de un país que no conoce, sentado cómodamente, sin que tenga el miedo de que abrir la boca le pueda resultar un problema. Y es verdad, ¿no? Porque uno puede criticar hoy lo que están haciendo y todo esto, y que cómo va a hacer esto el señor Bukele, cómo va a poner presos a los delincuentes. Pero ojo, presos a los delincuentes. Yo no creo que nadie esté en contra. Otra cosa es meter preso a cualquier persona que no tenga nada que ver, que por el solo hecho de ir vestido de una manera ya te metan para adentro. Pero bueno, eso uno no lo sabe, uno tendría que estar ahí para vivirlo y saberlo. Por eso vamos a ir a El Salvador, si Dios quiere. Ya vamos a llegar seguramente a los 30.000 suscriptores antes de finales de agosto, seguro. Así que yo ya estoy mirando los pasajes. No sé si ir en septiembre para el Día de la Independencia, el 15 de septiembre, o en diciembre. Porque unos me dijeron, si vas en septiembre, cuidado que va a llover mucho, épocas de lluvia, y quizás eso después no pueda salir. Pero yo he contactado con gente que vive ahí que tampoco están así. No son 2 o 3 días que esté lloviendo todos los días, no puedas moverte. Son chaparrones, de vez en cuando para, y ahí uno se puede mover. Así que seguramente eso lo lograremos. Y en alguna fecha de esas, tanto en septiembre o en diciembre, ya volaremos a El Salvador, que tengo muchas ganas de verlo todo en persona. Bien, vamos a empezar con el comentario que me hizo Lidia Angulo 9086. Verán qué interesante. En Europa y Estados Unidos los políticos atacan a un presidente que defiende los derechos humanos de la gente honrada, limpia el país de delincuentes y los mete a la cárcel, persigue a los corruptos y hace que devuelvan lo robado o que paguen sus delitos como cualquier delincuente. Protege a la familia condenando el aborto. Prioriza la educación dándole una computadora a cada niño de las escuelas públicas desde kinder a bachillerato. Son suyas, se las llevan a casa y no las tienen que devolver. Plan de pensiones mucho mejor que el que nos dejaron los corruptos anteriores. Corruptos, no me sale esa doble R, corruptos. Incrementó el salario mínimo. Está modernizando el país con infraestructura en carreteras, hospitales, escuelas, centros recreativos como parques, los cubos, etcétera, etcétera. Reduce significativamente las alcaldías y los diputados. Rescata el centro histórico, que siempre fue un basurero lleno de ventas callejeras. Ataca fuertemente al narcotráfico. En fin, creo que me queda mucho por delante y cabe mencionar que todo en un solo periodo. Así que lo queremos otro periodo más de presidente. Le guste o no a Europa, Estados Unidos y toda la mafia de organismos internacionales vividores del caos de Latinoamérica y que están permeando en Europa, llevando un mensaje de libertinaje y anarquía a la juventud. Lo importante es lo que queremos los salvadoreños.
Palabras duras y críticas hacia Estados Unidos y hacia Europa. Muy bien. Y yo ya me despido aquí. No hace falta seguir hablando más. Les mando un gran abrazo a todos. Muchas gracias por estar ahí dándole el like y su suscripción, que es gratuita. Y nos vemos en el próximo video. Chao.